y el cual inicia con una evaluación diagnóstica del 30 al 10 de septiembre, del 30 de agosto al 10 de septiembre. Y este primer momento va a culminar el día viernes con la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico. Posteriormente, posterior a esta sesión de Consejo Técnico, vamos a tener todavía algunos días, el cual llamaremos segundo momento de recuperación de aprendizajes. Y va a culminar con el primer periodo de evaluación. En la primera sesión de Consejo Técnico Ordinario, vamos a hacer un alto y vamos a valorar los aprendizajes que hemos alcanzado durante estos primeros días del ciclo escolar. Primeros días, primeros meses. Venimos estamos viviendo una situación atípica gracias a la pandemia, donde nos ha hecho cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de trabajar, ¿no? Entonces, vamos a hacer un alto en esta sesión de Consejo Técnico, y además de evaluar lo que aprendieron nuestros alumnos, también es importante que se analicen sus necesidades, pero que también se reflexionen en base a las barreras de aprendizaje y de participación, porque porque la pandemia ha puesto muchas barreras de aprendizaje en nuestros alumnos. Hay escuelas que por diversas situaciones aún todavía no regresan de manera presencial. Los niños a lo mejor tienen algunas situaciones familiares que les impide ir a la escuela. Entonces valdrá la pena también identificar estas barreras de aprendizaje. Estas preguntas que están en este esquema nos van a ayudar a hacer esa reflexión. ¿En qué situación se encuentran los aprendizajes de nuestras alumnas y de nuestros alumnos? ¿Cuáles son los aprendizajes con resultados más bajos? ¿Cómo se abordaron? Para después poder hacer una adecuación al plan de atención para este segundo momento de recuperación de aprendizajes. ¿Qué debemos de considerar para poder llevar a cabo esas adecuaciones a nuestro plan de mejora? Bueno, pues vamos a considerar los aprendizajes precurrentes para el alcance de los aprendizajes del grado. Y antes de definir aprendizajes precurrentes, vamos a hacer un análisis de los conceptos o de las definiciones de aprendizajes esperados en los diferentes programas con los que estamos trabajando. En el plan 2011 nos dice que son indicadores de logro en términos de temporalidad establecida en los programas de estudio y se definen como lo que se espera del alumno en términos de saber hacer y saber ser. En el programa de aprendizajes clave se definen como metas de aprendizaje que se gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores y que deben alcanzarse para poder adquirir o alcanzar un aprendizaje más complejo. Y los aprendizajes esperados en la nueva escuela mexicana son logros que se espera que obtenga el estudiante en determinada asignatura. Y este trabajo se fortalece dentro y fuera del aula. Finalmente, si visualizamos, los aprendizajes esperados se refieren a lo mismo, a conocimientos, habilidades y actitudes que debe de adquirir el alumno a lo largo de la educación primaria. La Secretaría de Educación Pública nos define a los aprendizajes esperados, bueno, algunos de ellos como aprendizajes fundamentales imprescindibles. Son imprescindibles porque por su naturaleza son esenciales para poder avanzar en el trabajo cotidiano y poder construir nuevos aprendizajes cada vez más especializados y complejos. Aunado a esta definición y a la lista de los aprendizajes, nos presenta estos cuadernillos donde además de venir una evaluación diagnóstica, nos presentan algunas fichas de trabajo. Y regresamos.
¿Qué es un aprendizaje precurrente? La palabra precurrente es un adjetivo que significa ocurriendo de antemano, anticipatorio, que precede a otra cosa y generalmente para hacerla posible. De esta manera tenemos que el aprendizaje precurrente es aquel que el alumno requiere poseer para poder tener acceso a un aprendizaje independientemente de su grado escolar o de su edad. ¿Por qué va a ser importante que identifiquemos estos aprendizajes precurrentes? Bueno, los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades, las actitudes y los valores que los alumnos deben de alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos, metacognición y así aprender. Si nosotros identificamos que nuestro alumno no adquirió determinado aprendizaje, pues debemos echar un vistazo a ver cuál es el aprendizaje precurrente que tuvo que haber alcanzado antes y a lo mejor que no logró y eso está impidiendo que logre el que le estamos proponiendo actualmente. Entonces, de esta manera, la escuela es responsable de identificar la situación de aprendizaje de un alumno independientemente de su grado y ayudarlo a realmente construir conocimientos, desarrollar actitudes y apropiarse de valores. ¿Cuál va a ser nuestra tarea en el Consejo Técnico? Bueno, identificar los aprendizajes fundamentales imprescindibles recurrentes y precurrentes que requieren mayor atención, implementar acciones para el reforzamiento de estos aprendizajes que se identifiquen. En 2 diapositivas mencionábamos la frase independientemente de su grado escolar, ¿sí? Este es un ejemplo de un aprendizaje recurrente o un aprendizaje transversal de español. Nos ubicamos en 6º grado y ahí para que el alumno describa personajes recuperando aspectos físicos y de personalidad, tendrá que hacer tendrá que hacer descripciones de aspectos de la personalidad de diferentes personajes. Ahí trabaja con personajes históricos, ¿no? Pero ¿cómo va a adquirir este aprendizaje si antes no obtuvo el precurrente en 5º grado, que es emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones en una narración? Pero también vemos que este aprendizaje esperado de 5º grado tiene un aprendizaje precurrente en 4º, tiene un aprendizaje precurrente en 3º y tiene un aprendizaje precurrente en 2º, en 1º, hasta el preescolar. Para poder alcanzar en 6º grado este aprendizaje, tuvo que haber adquirido muy bien todos estos aprendizajes esperados desde el 1º grado, ¿no? Narra historias que le son familiares, habla acerca de sus personajes y características, de las acciones y de los lugares donde se desarrolla, donde ahí pone en juego su oralidad, pero con el tiempo, todo lo que él narra, todo lo que él expresa, lo tiene que aprender a hacer con un orden, ¿no? Y hasta que llegue a tener una narración cronológica. Entonces, este es un ejemplo de un aprendizaje fundamental imprescindible, recurrente, y también ya vimos cuáles son los precurrentes. Cuando mencionábamos que independientemente de su grado, tal vez en la evaluación, si somos un maestro de 5º grado y estamos evaluando aprendizaje esperado, el de 4º, el del grado anterior, pero vemos que no lo adquirió, entonces valdría la pena evaluar si tal vez tampoco adquirió el precurrente de 3er grado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve que le estemos presentando un aprendizaje esperado del grado en el que debe estar y que queramos que lo adquiera y no lo va a hacer, no lo va a adquirir porque no tuvo bien los precurrentes de los grados anteriores? Por eso decían en las diapositivas anteriores que debemos de hacer un análisis independientemente del grado escolar. Además de analizar los aprendizajes
fundamentales, imprescindibles, recurrentes. También, y aquí ya me estaba saltando presentarles una tabla donde primarias, tanto estatal como federal, el equipo técnico pedagógico hizo un análisis de estos AFI, de estos aprendizajes, pero también lo hicimos de manera secuencial, para que ustedes al analizar esta tabla puedan ver que para poder adquirir el aprendizaje de sexto grado, pues es importante que hayan adquirido los precurrentes. Esta es la tabla de toda la currícula del campo formativo de pensamiento matemático, donde se hizo el análisis de los aprendizajes de acuerdo al eje, a los temas y por grado. Vemos algunos vacíos, porque en esos grados, por ejemplo, multiplicación y división, pues no lo vemos en el jardín de niños, ni lo vemos en primer grado, lo vemos hasta segundo, ¿no? Entonces, por eso tiene unos vacíos. Sin embargo, sabemos que para poder adquirir la multiplicación y división, pues es importante la adición y la sustracción, y además tener bien el concepto de número. Esta tabla se las vamos a hacer llegar para su trabajo en el Consejo Técnico. Esta tabla de matemáticas y además también la de español. Bueno, otra de las tareas, después de hacer un análisis de estos aprendizajes, es implementar acciones para poder reforzar estos aprendizajes que consideramos que no han sido logrados por nuestros alumnos. Y de esta manera les presentamos otro trabajo también de primarias, tanto federal como estatal, que son proyectos didácticos como estrategia integral de reforzamiento pedagógico para el segundo momento de recuperación de aprendizaje. Nos va a hablar de este tema a detalle la maestra Karina Rivera Suárez. Adelante, maestra. Gracias, maestra María de Jesús. Bueno, este análisis del diagnóstico y de las actividades en el seguimiento de los aprendizajes fundamentales, indispensables que nos hizo la maestra María de Jesús y que son materiales que se les harán llegar para el Consejo Técnico Escolar, son importantes porque a partir de aquí surgen los proyectos didácticos como estrategia integral de reforzamiento pedagógico para el segundo momento de recuperación de aprendizajes. Esto nos lleva a que en el área de subdirección técnica, tanto ya se mencionó de primarias estatales como federales, se hizo un esfuerzo conjunto para realizar estos proyectos que atienden algunas situaciones en la estrategia de reforzamiento. En la siguiente diapositiva vamos nosotros a ver el propósito que tienen estos proyectos didácticos y precisamente es el de fortalecer en los niños y las niñas los aprendizajes fundamentales. Estos aprendizajes que no se adquirieron en este primer momento. ¿Cuál es el primer momento? Lo vimos anteriormente. Todo lo que se trabajó en septiembre y en octubre y que ahorita ya ustedes como maestros frente a grupo ya tienen un corte hasta dónde avanzamos, que es parte de lo que se trabajará en el Consejo Técnico Escolar, hasta dónde avanzamos y qué es lo que nos falta para lograr la recuperación de estos aprendizajes. También es muy importante comentarles que el reforzamiento para la recuperación de aprendizajes fundamentales no alcanzados en el grado anterior y para alumnos en riesgo
tiene la finalidad de que impacte a estos alumnos que no han alcanzado estos aprendizajes, alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto, pero en general, no nada más para la recuperación de aprendizajes, también es para la reafirmación de estos aprendizajes en nuestros alumnos. Pueden ser atendidos con las actividades de los proyectos. Les voy a dar a conocer la estructura de estos, del proyecto. Específicamente, atienden a lengua materna y pensamiento matemático, pero las actividades están enlazadas de manera natural, que a través de ellas podemos también trabajar algún tema de historia, de ciencias naturales, de geografía o de formación cívica y ética de manera natural, donde vamos a ir de la lengua materna español a un texto de historia y trabajar algunas actividades, o podemos retomar desde las ciencias naturales para realizar las actividades y así con geografía de manera natural. Una característica principal de estos proyectos es que atienden a nuestros estudiantes en la posibilidad de leer y escribir, que ellos lean, que ellos escriban, pero tratando de que las actividades sean actividades sencillas, que ellos puedan resolver con ayuda de ustedes o sin ayuda del docente. Atienden o parten de la práctica social del lenguaje en dos ámbitos, el ámbito de estudio y literatura. También priorizan los aprendizajes fundamentales imprescindibles, los AFI, como hoy ahora nos estamos apropiando de este nuevo término, aprendizajes fundamentales imprescindibles. Y bueno, tienen una estructura por sesiones y actividades vinculadas entre sí. Estas actividades son actividades sencillas, pero también que son puntuales en el aprendizaje. Otra característica de estos proyectos es que pueden aplicarse en todos los contextos, desde nuestras escuelas urbanas como en las escuelas rurales, para unigrado y multigrado. Tienen un orden de manera vertical que puede trabajarse en el grado enlazando otras asignaturas, y de manera horizontal con estos proyectos podemos trabajar en diversos grados. Por ejemplo, si tenemos a nuestros alumnos de sexto grado, pero necesitamos reforzar un tema de quinto o de cuarto grado, podemos retomar estos proyectos sin ningún problema. Y bueno, estas características, específicamente cada proyecto tiene 5 sesiones de trabajo. Su uso y orden es flexible, por lo que ustedes podrán decidir si usamos estas sesiones como reforzamiento, o si estas sesiones, estas actividades las podemos retomar específicamente para todo el grupo o para algún alumno en general. Las actividades de cada sesión no son secuenciales, es decir, que pueden usarlas en el orden que ustedes consideren, sobre todo de acuerdo a la necesidad que tengan sus alumnos. La intención es que con estas actividades niñas y niños recuerden y pongan en práctica lo que han aprendido en el grado anterior para la construcción de nuevos saberes. Es por ello que la maestra nos hacía de entrada este análisis de los aprendizajes precurrentes que deberían de tener nuestros alumnos para llegar al quinto o al sexto grado, y que por situaciones de pandemia sabemos que posiblemente no los hemos alcanzado. Entonces, este material didáctico apoya a la estrategia de recuperación en 5 sesiones, donde nuestros alumnos elaborarán un producto final, el cual de manera sencilla y práctica recupera los aprendizajes fundamentales de la práctica social del lenguaje. Y como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, también cuenta con algunos apartados e iconos que van guiando el desarrollo de las actividades.
Cada proyecto tiene un título que corresponde a la práctica social del lenguaje y define la construcción del producto final. ¿Qué aprenderás? Describe los aprendizajes fundamentales de las 5 sesiones. Tiene un producto final que explica en qué consiste el producto y atiende a la práctica social del lenguaje. Tiene otro apartado que dice lo que aprenderé, donde al inicio de la sesión se describe el propósito de los aprendizajes y en un lenguaje común, donde ustedes como maestros podrán identificar el aprendizaje que se está trabajando, pero también el alumno leerá a partir qué acciones podrá realizar él, lo que necesitaré. Estos materiales son materiales de lo más cercanos al alumno, su lápiz, sus colores, en algunos tijeras, materiales que no son tan gravosos de tener nuestros alumnos, pensados precisamente en que los puedan tener ahí en casa. En la siguiente diapositiva nos acompañan algunos iconos que van a ir orientando, como se los decía. Practico la lectura, refuerza la lectura como una habilidad básica, mediante pequeños textos que induzcan al alumno a la reflexión y análisis de diversos temas. Estos temas son tomados de los libros de texto, de ciencias naturales, de historia, de geografía. Por lo tanto, les decía, tienen una secuencia y enlazan diversas actividades de español de manera natural con otras asignaturas. El manos a la obra, en este momento es cuando los niños realizan paso a paso algunas actividades, se proponen juegos o actividades retadoras que activen sus sentidos y capten su interés. También en el aspecto de reflexiono y aplico, son actividades que promueven los aprendizajes previos, con el fin de establecer un vínculo entre lo que ya saben y lo que aprenderán. Y pues son momentos cuando los alumnos y ustedes podrán ver qué tanto nuestros alumnos han avanzado para trabajar con 4º grado, el proyecto de 4º grado o regresarnos al proyecto de 3er grado. Y bueno, recuerda que proporciona información puntual a los alumnos con el fin de tener más claros los conceptos. Aquí nos dice, recuerda que la rima, qué es la rima, qué son los poemas, que esta información puntual está retomada del libro de texto. Sabemos que en este momento no estamos trabajando con el libro de texto. Y bueno, otro apartado importante es el de crear. Su principal objetivo es favorecer la creatividad de los alumnos con actividades sencillas mediante ilustraciones o dibujos que despiertan el interés, y terminan estos proyectos con la reflexión que el alumno haga del trabajo que ha realizado, donde él va a poder escribir qué ha aprendido, pero también tendrá una autoevaluación. Y por último, se realizará un producto final integrando todo lo que ha aprendido. Este producto final, donde se integró mis aprendizajes, se recupera la práctica social del lenguaje. En la siguiente diapositiva podremos nosotros ver cuáles son los proyectos didácticos que se han elaborado. Y bueno, tenemos 4, ya veíamos anteriormente en los ámbitos de literatura, y tenemos lo que es los poemas, la nota periodística, los textos expositivos y los instructivos. Cada uno de estos proyectos trae el proyecto específico para 3º, 4º, 5º y 6º. Entonces, de manera natural, nosotros podemos trabajarlos para los grupos multigrado o para las escuelas unigrado, en cada uno de nuestros contextos. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y aquí es en este momento cuando nosotros vemos la articulación que tienen estos proyectos con los aprendizajes fundamentales imprescindibles. Estos aprendizajes tienen unidades, parten de las unidades de análisis. En este ejemplo, si nosotros queremos trabajar, localizar y extraer información,
con el aprendizaje usa palabras y frases adjetivas y adverbiales para describir personas, lugares o acciones, podemos nosotros retomar el proyecto número 2 de poemas, sesión 1, y así sucesivamente en cada uno de estos ejemplos de la relación estrecha que hay entre los proyectos que se les hará llegar y los aprendizajes fundamentales como una herramienta para recuperar estos aprendizajes. También tenemos otro ejemplo. Conoce la función y las características de los diagramas. Si los niños queremos reforzar este aprendizaje, nosotros vamos a poder trabajar en el proyecto 3 de instructivos, en tercero, cuarto, quinto y sexto se aborda este aprendizaje. También tenemos muy general otro ejemplo para pensamiento matemático. En pensamiento matemático, si nosotros queremos trabajar la unidad de análisis, sentido numérico y pensamiento algebraico, número, álgebra y variación, tenemos que el segundo aprendizaje usa el algoritmo convencional para sumar. Nosotros vamos a encontrar actividades en el proyecto número 1, textos expositivos, el COVID en mi localidad, en la sesión 6. Y así se van desarrollando estos proyectos, no tienen un orden específico, que primero son actividades de español, luego de matemáticas, son actividades que se van enlazando de manera general, de manera natural, para que niñas y niños realicen esta recuperación de aprendizajes. Tenemos otro ejemplo, si nosotros queremos trabajar el aprendizaje de lee, ordena, escribe y ordena números naturales hasta el 1000, bueno, vamos a tener actividades en el proyecto número 1, textos expositivos, el COVID en mi localidad, sesión 5. También se retoma este mismo aprendizaje en el proyecto número 4 de notas periodísticas, explorando el mundo que nos rodean, sesión 1. Y bueno, así se articulan estos proyectos con los aprendizajes fundamentales imprescindibles, como una herramienta, maestros, como un material de apoyo que pueda consolidar el que nosotros recuperemos los aprendizajes que aún nos faltan con niños y niñas. Es por ello la entrada de haciendo el análisis general de dónde venimos, plan 2011, plan 2017, llega los aprendizajes fundamentales imprescindibles y cómo nosotros a través de este consejo técnico podremos en su momento hacer el análisis significativo, un análisis que nos ayude a seguir identificando estos aprendizajes para que podamos realizar las estrategias y este material es parte de esta estrategia que les estamos presentando. De manera general, sería todo en cuanto a la estructura de los proyectos didácticos que en el transcurso de esta semana se les harán llegar. Maestra María de Jesús, adelante. Muchas gracias, maestra Karina. Bueno, pues vamos a terminar, ya casi para terminar esta reunión, vamos a reflexionar acerca de estos datos que nos presenta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde considera que en nuestro país hay algunas carencias de aprendizajes, de adquisición de aprendizajes, pero nos dice que en relación al bienestar, nos sitúan encima de la media, que la mitad de los estudiantes mexicanos no alcanzan niveles suficientes para desenvolverse en sociedad y que las escuelas privadas obtienen mejores resultados de aprendizaje que las escuelas públicas. Esto nos ayuda a reflexionar acerca de la perspectiva que tenemos de alfabetización. Alfabetización es adquirir a través de un proceso evolutivo el lenguaje, tanto oral como escrito, la lectura, la escritura, cuyos orígenes se remota a la vida temprana del niño.
La alfabetización inicial en la escuela es la apropiación de las convencionalidades del lenguaje escrito para comunicarse, expresar sentimientos y necesidades. Sin embargo, debemos de ver la alfabetización como un concepto más allá de lo convencional. Para la UNESCO, la alfabetización es un conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo. La alfabetización se entiende hoy en día como medio de identificación, comprensión e interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en información y una rápida mutación, como lo estamos viendo en este periodo de pandemia. Entonces, la educación básica tiene que ir hacia un concepto holístico de alfabetización. Si el efecto multiplicador de la alfabetización empodera a los pueblos, le permite participar plenamente en la sociedad y contribuye a mejorar la calidad de los medios de subsistencia, la educación básica debe empezar a abordarla desde una postura holística que desarrolle en el estudiante la capacidad de integrarse a una sociedad globalizada. Esto debemos de garantizar en nuestros alumnos, que tenga la capacidad de aprender a aprender. No que tenga un montón de conocimientos y no debe exigirse el maestro lograr que terminar toda la currícula. Algunos he percibido y platicado con algunos maestros que mencionan que van a tener menos tiempo para poder abordar los aprendizajes del grado, porque ahorita hemos estado trabajando con los del grado anterior, ¿no? Entonces, decirles que no deben de preocuparse por terminar los libros, por terminar la currícula. Lo que debemos hacer es garantizar que nuestros estudiantes aprendan. Y por eso era muy importante, o es muy importante esta reunión, para poder hacer concretar todas estas reflexiones en el Consejo Técnico. Y de esta manera damos por terminada esta información, no sin antes recibir el mensaje de nuestra directora general, la maestra Ana Laura García Calvillo. Muchas gracias, maestra María de Jesús. Es un gusto poder saludar a docentes, directivos, supervisores y jefes y jefas de sector en este día. Era prioritario tener la reunión con ustedes porque es indispensable que tanto primaria estatal como primaria federal tuvieran hoy esta información. Agradezco mucho las facilidades que dieron nuestras autoridades al interior de las jefaturas del sector para que todos los docentes que fueron convocados hoy, ahorita tenemos 601 conectados, pudieran acceder a esta información de parte de la subdirección técnica. Estamos a unos días del Consejo Técnico Escolar y es indispensable que cada docente tenga bien analizado cómo están al interior de su aula los alumnos. Por eso la maestra María de Jesús inició con el tema de aprendizajes fundamentales imprescindibles. Si bien algunos de nuestros compañeros docentes elaboraron el diagnóstico, de acuerdo a las plataformas de información que hemos implementado, tenemos un 15% de docentes que no implementaron ningún diagnóstico previo a este trabajo. Es por ello que hoy se les va a enviar por correo electrónico esta información y también en la página de la Secretaría de Educación de Veracruz van a estar los proyectos que nos hizo el favor de explicar la maestra Karina Rivera Suara. Esto con la finalidad no de que sea una obligación, sino de que ustedes puedan analizar al interior de sus escuelas qué materiales les sirve de apoyo, de ayuda para poder atender a estos alumnos. Los materiales son de tercero a sexto grado, pero el docente de sexto va a poder revisar si a lo mejor algún alumno necesita el proyecto de tercero o cuarto. Es decir, ahora que no estamos ocupando nuestros libros de texto, tenemos esa libertad de poder atender
más a profundidad a los niños que a lo mejor están a punto de salir de educación primaria y todavía no saben bien leer, no pueden fundamentar alguna idea. Este es el momento preciso para hacer este trabajo, que a lo mejor nos está requiriendo tiempo, pero son las armas que necesitan nuestros alumnos para enfrentarse el día de mañana a la educación secundaria. Entonces, atendiendo este llamado de nuestro secretario de Educación de Veracruz y a nuestra subsecretaria de Educación Básica, les vamos a estar enviando este material el día de hoy y a través de los portales de la Secretaría de Educación vamos a estar compartiendo los proyectos para cada quien tome lo necesario de acuerdo a su análisis de su aula. También se va a compartir una lista de cotejo de los aprendizajes fundamentales imprescindibles que tienen todo lo que es educación primaria, de primero a sexto grado, y con eso ustedes van a poder hacer un análisis más preciso de cada alumno. Muchas gracias a todos por estar hoy en esta reunión y esperemos que el día de mañana puedan compartir esta información con sus compañeros. Gracias también a los multigrado, que sabemos que hacen un trabajo extraordinario, pero que estos proyectos son pensados para todos los docentes que están frente a grupo. Muchas gracias. Hasta luego.